Este es el capítulo 1 del material de estudio para la licencia y empieza con los seguros de vida son un contrato. Entonces en este capítulo vamos a ver todas las características de lo que es un contrato. El contrato necesita una oferta y una aceptación y en este caso el cliente es el que está solicitando el seguro de vida y la compañía es la que acepta esa solicitud. Hay que tener bien claro esos dos conceptos porque te preguntan cosas relacionadas a eso. El cliente solicita y la compañía acepta. Consideración. Es un concepto muy importante. Se refiere al valor monetario que se entrega en ese contrato. El cliente que entrega la prima que paga y la compañía entrega el beneficio de muerte. Entonces, siempre que hablen de la cantidad de dinero que se involucra en el contrato, se refiere a consideración. El contrato debe tener partes competentes, es decir, las personas que están involucradas deben ser de edad legal, estar mentalmente competentes y no tener ninguna influencia de drogas o alcohol. A veces la pregunta dice que si terminó la secundaria o cualquier otra cosa diferente a eso, nada que ver. Esas son las únicas características o los únicos requisitos que se necesitan para ser una parte competente. Y propósito legal, pues tiene que estar cumpliendo las leyes em, que beneficien a todo el mundo por igual, y eso lo hace tener un propósito legal. El contrato es condicional. ¿Por qué? Porque necesitan que se sucedan unas condiciones en ese contrato. Esas condiciones se tienen que dar entre el dueño de la póliza y la compañía para que el contrato se ejecute. ¿Cuál es la condición? Pues la condición es que el asegurado fallezca para que la compañía pague un beneficio de muerte. Eso es una condición. Las características del contrato. El contrato es un contrato de adhesión, quiere decir que se determina como tómelo o déjelo. El contrato está escrito como tal y la persona simplemente se adhiere y acepta ese contrato, por eso se entiende como tómelo o déjelo. Y a veces sale una pregunta relacionada con esto y lo que menciona es que las ambigüedades que se presenten en ese contrato se van a resolver a favor del cliente por la misma razón, por lo que no está opinando en ningún momento. Se está adhiriendo al contrato, aceptándolo tal cual como es. El contrato es aleatorio porque resulta que el intercambio de valores es completamente desigual. Lo que un asegurado paga por el monto de prima es muy pequeño comparado con el valor de beneficio de muerte que recibiría la persona beneficiaria. Yo pago una prima de $100 al mes y a lo mejor el beneficio de muerte son $500,000. Entonces, ese intercambio desigual se conoce como aleatorio. El contrato es unilateral porque solamente una parte está obligada a cumplir algo. El asegurado, pues si no quiere pagar la prima, no está obligado, mientras que la compañía sí está obligada a pagar un beneficio de muerte en el momento requerido. Entonces, eso lo hace un contrato unilateral. Solo una persona está obligada a cumplir algo. Y nunca hay una contraoferta. A veces sale una pregunta que, ¿cuál de los siguientes no es un elemento del contrato? Pues la contraoferta nunca es un elemento. Cuando uno llena la solicitud y la respuesta se consideran garantías y representaciones. Entonces, una garantía es una declaración absolutamente verdadera. ¿Qué garantiza que lo que se dice es cierto? Pues una garantía. Y las representaciones son declaraciones que se creen verdaderas al mejor conocimiento que uno tiene, pero que no está garantizada de ser verdad. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pregunto a la persona si tiene algún problema de salud, pues la persona asume que no tiene nada importante y dice, no, no tengo. Entonces, eso es una representación de su situación actual. Si hay una mala declaración material, es decir, si se está diciendo cosas que no son ciertas y eso se descubre, se puede alterar la decisión de aseguramiento por parte de la compañía. Y si esa declaración se hace de manera intencional, esto se considera fraude. Al llenar la solicitud tiene dos partes. Así preguntan a veces si es la parte uno, la parte A o la parte B, la parte 2. La parte A es la información general del cliente, es decir, los datos de la persona, nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, toda la información personal como tal. Y la segunda parte es la información médica, es decir, todas las preguntas relacionadas con el estado de salud
que no solamente incluye el de él, sino también el historial de sus parientes más cercanos. Las firmas que requieren esa solicitud son solamente la del agente y la del cliente. A veces en la pregunta dice que si el suscriptor, el que está haciendo la calificación, no. Solamente el agente y el cliente van a firmar la solicitud. Si se requiere hacer cambios o correcciones en la solicitud, entonces, ¿cómo se procede? Si le falta algo, se le devuelve al cliente para que la complete. Si necesita cambiarse a lo que ya está escrito, entonces lo que se hace es que se tacha, se pone encima la respuesta correcta y se ponen las iniciales del cliente. Aquí es importante tener en cuenta que es el cliente. A veces la respuesta dice que las iniciales de la gente. No, las que se necesitan son las iniciales del cliente. Las respuestas no se pueden borrar, ni se les puede echar corrector, ni nada. La única manera de cambiarlas es así. Se tacha, se pone la respuesta correcta y al lado las iniciales del cliente. Si la solicitud está incompleta, se interpreta como que la aseguradora renuncia al derecho de tener una respuesta a la pregunta. Entonces, por eso siempre nos aseguramos que todo esté completo, porque si no, la aseguradora pues ya no puede luego reclamar sobre esa respuesta. El proceso de suscripción de seguro de vida se define como el proceso de seleccionar, clasificar y evaluar el riesgo. Cobro de prima. Cuando se paga la prima por primera vez en la solicitud, se entrega un recibo condicional. El propósito de este es determinar cuándo empieza la cobertura de esa póliza. Interés asegurable. Este es un concepto muy importante. Interés asegurable quiere decir que yo no puedo comprar un seguro de vida a alguien en quien no tenga un interés monetario. Entonces, el interés asegurable debe existir al momento de la solicitud. Yo compro un seguro de vida porque estoy con la capacidad de perder algo por esa persona y eso es lo que estoy asegurando. No se requiere para los beneficiarios. A la hora de poner el beneficiario, ahí sí cualquiera puede ser, pero a la hora de comprar un seguro para alguien hay que tener interés asegurable en esa persona. La solicitud siempre va a ser la fuente principal de información para el seguro. Hay una pregunta que dice eso. ¿Cuál es la fuente principal que usa la compañía aseguradora? Siempre va a ser la solicitud. Resulta que cuando la compañía está haciendo el proceso de selección de riesgo, entonces también consulta la información del cliente. El primer reporte que consulta es el informe de consumidor. Para que lo recuerden, hagan de cuenta que es el reporte del crédito. Entonces tiene información del crédito, carácter, reputación o hábitos del cliente y siempre va a venir de fuentes públicas. Se llama informe del consumidor. Si resulta que la compañía necesita saber más de ese cliente, puede ordenar otro informe que se llama el informe investigativo del consumidor. En este, la diferencia es que la información se obtiene de entrevistas a asociados, vecinos o amigos del cliente. Es porque realmente necesita saber muchas más cosas de esa persona. Cuando la compañía necesita ese tipo de informes, tiene que notificar al cliente que lo va a pedir en un plazo de 3 días. Y la agencia que se encarga de dar respuesta tiene hasta 5 días para entregar ese informe. En las preguntas del examen generalmente pregunta por la primera de los 3 días. ¿En cuánto tiempo hay que notificar al cliente para un informe investigativo? 3 días. Bajo la Ley de Informes Imparciales de Crédito, así es como se llama la ley, hay preguntas sobre ese tema, la ley se llama Ley de Informes Imparciales de Crédito, se protege al consumidor y por lo mismo el cliente tiene derecho a conocer lo que se dice de él en el informe. Si por cualquier razón se viola esa Ley de Informes Imparciales de Crédito, se deberá pagar una multa de $2.500. Ese monto también es pregunta de examen, $2.500. Otra fuente de información es el Medical Information Bureau, o MIB. Esta es una entidad sin ánimo de lucro que está formada por las mismas compañías aseguradoras y que tiene como objeto el poder compartirse la información médica de los clientes. Entonces, es básicamente para eso, para poder tener información médica de los clientes. Cuando la compañía clasifica el riesgo de un cliente, entonces tiene 3 posibilidades. Estándar, que es la calificación promedio de la mayoría de la población, es la calificación normal de salud. O el cliente puede salir subestándar, eso quiere decir que su estado de salud es peor que el del promedio de la población.
y por ende la compañía va a cobrar una prima más alta. Decide asegurarlo, pero te va a cobrar más. Y está el riesgo preferido, que quiere decir que el estado de salud de la persona es mucho mejor que el del promedio y esto le permite tener una prima mucho más barata. Los aspirantes que son negados a una póliza de seguro de vida se les llama declinados. Este concepto de STOLI solamente a manera de información, nunca les van a preguntar nada en específico, pero solo para que sepan, STOLI es compra de una nueva póliza sobre la vida de un extraño. No hay interés asegurable y el propósito es para venderla como inversión. Entonces, a veces ponen esa pregunta como una respuesta a cualquier pregunta. Entonces, solo para que identifiquen que STOLI es una póliza en donde no hay interés asegurable. Cuando se entrega la póliza, pues, ¿qué se le entrega al cliente? Se le entrega el resumen de la póliza, que tiene toda la información básica del seguro, cómo quedó aprobado, y se le entrega una guía del comprador. Esa guía del comprador es un documento que tiene información genérica y que le permite al cliente hacer comparaciones o entender de qué es lo que está haciendo con esa póliza, qué es lo que está comprando. Eso se llama la guía del comprador. Y esa guía del comprador se le debe entregar al cliente a más tardar el día que se le entrega la póliza, ¿no? Como que puede ser antes, pero nunca más tardar del día que se entrega la póliza. ¿Cuándo empieza la cobertura? Bueno, pues sin pago no hay cobertura, así de sencillo. Si el pago se hizo en la solicitud, entonces la cobertura empieza en el día de la solicitud o en el día del examen médico, lo que suceda más tarde. Si yo compré una póliza de seguro de vida hoy y pagué, no necesito examen médico, entonces la cobertura empieza desde ese mismo día. Pero si la persona necesita examen médico, entonces va a ser en la fecha, a partir de la fecha del examen médico, que fue lo que sucedió después, que empieza la cobertura. Si no hubo pago en la solicitud, entonces hasta que se pague la prima es que se empieza la cobertura y eso generalmente sucede el día en que se entrega la póliza. Seguramente se va a requerir una declaración de buena salud por parte del cliente para ver que esté bien desde el día en que solicitó el seguro de vida. Y aquí nada más mencionar esto porque a veces sale una pregunta de esto. Hay una ley que se llama el USA Patriot Act o antilavado de activos y básicamente la respuesta tiene que ver con que si hay depósitos, retiros, transferencias o cualquier otro tipo de transacción por valor de $5,000, ese es el número que hay que recordar, $5,000 o más, necesitará un reporte de actividad sospechosa SAR.